Congruencia de triángulos. Un triángulo es congruente con otro si y solo si existe una correspondencia entre sus vértices, de modo que sus lados y ángulos sean respectivamente congruentes con los lados y ángulos del otro. Explico en palabras sencillas. Cuando hay congruencia de dos triángulos, significa que guardan una correspondencia o guardan una relación. Es decir, de par en par o de pareja en pareja, sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. Por ejemplo, este lado de acá está resaltado en verde y tiene un palito. Y este lado está resaltado en verde y tiene un palito. Yo he decidido voluntariamente darle colores al triángulo, pero normalmente se le pone marquitas, rayitas, puntitos, doble rayita, triple rayita. Entonces tenemos que en estos dos triángulos, dos de sus lados son iguales, en pareja. Luego este con este también son iguales, en pareja, y este con este también son iguales, en pareja. Pero la misma relación guardan sus ángulos. Hay dos ángulos iguales en pareja, hay otros dos ángulos iguales en pareja, y finalmente también hay otros dos ángulos iguales en pareja. A los ángulos yo le llamé voluntariamente alfa, beta y omega, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a ver los siguientes casos o criterios de congruencia. Para empezar, son las condiciones mínimas para que dos triángulos sean congruentes. Primer caso, L a L, lado, ángulo, lado. Dos triángulos tienen respectivamente o son respectivamente congruentes si es que tienen dos lados y el ángulo que está comprendido o atrapado entre esos dos lados son iguales. Entonces, si eso ocurre, los triángulos son congruentes. Veamos acá. Acá tenemos dos triángulos que comparten un mismo lado, comparten también otro mismo lado de pareja en pareja, y tercero, comparten un ángulo en común. Cuando esto ocurra, entonces yo ya puedo decir que los dos triángulos son congruentes. ¿Qué significa eso? Que el tercer lado del primer triángulo, este señor de aquí, va a ser igual a este tercer lado de este triángulo. Pero también no solamente eso, sino que los otros dos ángulos, es decir, este con este, van a ser iguales, y también este con este van a ser iguales. Entonces leemos abajo, triángulo ABC es congruente con triángulo DEF. Este simbolito que parece un signo igual con una cejita significa congruentes. Vamos a resolver un ejercicio del primer caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Cabe destacar que no siempre los triángulos congruentes van a estar uno al costado del otro en la misma posición, derechitos, tal como los vemos ahí. A veces van a estar uno dentro del otro, o uno va a estar en una posición que va a estar girada, etc. Entonces vamos a ver esto. Acá dice, si PC es igual a AB, calcular X. Veamos acá. Vamos a resolver, primero vamos a comenzar en este triángulo de aquí. En ese triángulo tenemos dos de sus ángulos, 36 y 72. A este tercer ángulo de acá le voy a llamar beta. Entonces vamos a sumar. Sabemos claramente que en el triángulo PBQ, la suma de ángulos es 180. 36 más beta más 72, esto es igual a 180. 36 más 72 es 108. 108 más beta es igual a 180. El 108 pasa a restar y 108 menos 108, perdón, 180 menos 108 sale 72. Beta vale 72. Muy bien, ahora que hemos descubierto que beta vale 72, por favor concentrémonos en este triángulo de acá. Justamente en dicho triángulo, en este triángulo. Nosotros observamos que ese triángulo tiene dos ángulos iguales, uno de 72 y otro de 72. Entonces sabemos claramente que eso se cumple cuando un triángulo es isósceles. Si estos dos ángulos son iguales, entonces ¿qué ocurre? Ocurrirá que estos dos lados son iguales. Le he puesto como símbolo doble palito para cada uno.
Ahora el ejercicio me dice en esta parte de acá que PC es igual que AB. PC es igual que AB. PC, o sea, esta zona de acá, PC es igual que AB. ¿Sí? Vamos a ponerle una bolita de representación. PC es igual a AB. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Voy a hacer un cierto dibujo. Voy a dibujar el triángulo ABP. Solamente voy a dibujar el triángulo ABP. Acá tengo el triángulo ABP. ABP. Luego voy a dibujar la línea PC. PC. Aquí está la línea PC. Y voy a dibujar la línea PQ. O sea, es decir, no estoy dibujando todo el triángulo, estoy dibujando, bueno, casi todo el triángulo. Acá está la línea PQ. Acá nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que este ángulo es 36, este también es 36. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa. Es desconocido. Entonces, nosotros conocemos una propiedad muy interesante en los triángulos. La propiedad del ángulo exterior. Cuando yo tengo un triángulo y tengo un lado más estirado de lo normal, es decir, tengo este lado que está un poquito más estirado de lo normal, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si tengo acá un ángulo alfa y el otro ángulo beta, el ángulo exterior, este de aquí, vale la suma de alfa más beta. ¿Sí? Esa es la propiedad del ángulo exterior. Entonces, vamos a utilizar eso. Hagamos de cuenta momentáneamente que esta línea no está y que este ángulo no está y que este vértice, esta letra Q no está. Entonces sabemos muy bien que todo este ángulo de acá vale 36 más alfa. Por favor, notemos eso por la propiedad de ahí. ¿Sí? 36 más alfa. Entonces, voy a borrar esto y voy a restaurar el gráfico que tenía al inicio. Todo este ángulo acá es la suma de los dos ángulos que estaban adentro, 36 y alfa. Este de acá vale 36 más alfa. Pero este ángulo de acá es el que me falta para descubrir cosas que necesito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el ángulo de 36, este señor, más el ángulo verde, este ángulo de acá, que es interrogación, ellos dos juntos, 36 y el ángulo de interrogación, están dentro del ángulo azul 36 más alfa. Entonces, claramente yo sé que 36 más el ángulo de interrogación es igual al ángulo azul 36 más alfa. Este 36 de aquí va a pasar a restar. Entonces me va a quedar así. El ángulo de interrogación va a ser igual a 36 más alfa menos 36. Los números 36 se eliminan y me queda que la interrogación es igual a alfa. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo ya sé que como esta interrogación es alfa, la puedo poner acá. Este es alfa y esto también es alfa. Entonces, por favor, ahora observemos el cumplimiento de esta propiedad. LAL, aquí, LAL. ¿Qué quiere decir LAL? Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Eso se va a ver reflejado aquí. Concentrémonos en estos dos triángulos. En este y en este de acá. Observemos. Esos dos triángulos comparten tres cosas en común. Estamos hablando del triángulo ABP y el triángulo PQC. Observemos. Estos triángulos tienen que comparten un lado, este lado se llama bolita, bolita. Comparten un ángulo, alfa, alfa, y comparten el otro lado, doble rayita, doble rayita. Entonces vamos a decirlo así en un lenguaje bastante práctico. Comparten bolita, ángulo, doble rayita. Bolita, ángulo, doble rayita. Eso es lo que vendría a ser el criterio de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Una vez que ocurra eso, una vez que verifiquemos que se esté dando este principio, entonces ya los triángulos ABP, entonces los triángulos ABP y PQC
¿Cómo son? Son congruentes. Ambos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué significa eso? Fácil. Significa lo siguiente. Si en el triángulo ABP tenemos así, vamos a conectar los ángulos con los lados. Miren, por favor. En este caso de acá tenemos que 36 y alfa, y acá tenemos alfa y x. Entonces, ¿cómo descubro yo el valor de x? Bueno, sencillo. Vamos a hacer una siguiente conexión. En el triángulo ABP, 36 está directamente mirando al lado que tiene la doble rayita. Sabemos que cada ángulo tiene un lado relativo o un lado opuesto. En este triángulo ABP, frente a 36 está doble rayita. Este ángulo acá para mí es desconocido, no lo conozco. Frente a este ángulo está la bolita negra y frente a alfa está el lado AP. Vamos a hacer lo mismo. ¿Quién en el otro triángulo PQC, quién está frente a la bolita? Está este ángulo de acá. El mismo que el de aquí. Estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque son congruentes. Y si son congruentes, guardan la misma relación de sus ángulos que están frente a los mismos lados. ¿Sí? El ángulo negro está frente a bolita. Pero también este ángulo, como está frente a bolita, estos dos de acá son iguales. Siguiente. El ángulo de 36 está frente a la doble rayita. Pero también el ángulo X está frente a la doble rayita. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales. O sea, es decir, X vale 36.